conjunta de servicios tiene mayor impacto en el ingreso ingreso familiar, ¿no? Entonces la idea es no solamente que tengan un servicio, sino que tener una estrategia de decir, tiene un servicio, pero, o por ejemplo hay distritos que pueden tener 3 servicios, ¿cómo puedo completar el cuarto servicio? Si tienen 2, ¿cómo puedo completar los otros 2? ¿No? A eso debemos apuntar. Acá vemos por criterios, estos son los criterios que les hablaba, en el caso de esos 83 millones, 70 millones van a ir destinados para financiar intervenciones en los distritos que representan los mayores niveles de pobreza y exclusión, ¿no? Los otros 12 o 13 entran por criterios exclusivamente geográficos, de zonas, como les mencionaba, que son más en conflicto o frontera, que también tienen otras formas de, digamos, que presentan otro tipo de ventajas, que también es importante, digamos, combatir o resolver, por decirlo así, ¿no? Si vemos la gran parte, casi un 50% de lo que se va a transferir corresponde a financiar obras de agua y saneamiento. Estos 40 millones que se están transfiriendo son para obras de agua y saneamiento. O sea, no son solamente para estudios, enteramente son para hacer obras en los distritos más pobres del país. ¿No? Después tenemos acá por otra nosotros en el Brain, en el Alto Guayabo, zona de frontera, ¿no? Entonces el segundo es en caminos vecinales también, que es un 35% de todo lo que se está transfiriendo. El tema de caminos vecinales es importante, porque una de las cosas que se conoce es que cuando quiere uno llegar con la provisión de servicios, como caminos es como la llave del combo, ¿no? De la prestación conjunta de servicios, porque justamente cuando se dan servicios, caminos vecinales es mucho más fácil llegar con otro tipo de servicios, ¿no? Entonces eso es importante también. Y tenemos en una menor medida electrificación y telecomunicaciones. Si lo vemos a nivel de, bueno, ustedes lo mencioné, de intervenciones con 2 sectres, hay asignados 23, 2,9 y acá en el caso de Telecom 3 era de 20, eso ya lo hemos visto, pero si ustedes ven, estamos acá en casi todo el mapa del país. Son 505 distritos en todo el país que están interviniendo con al menos una intervención. Estos son por sectores de telecomunicaciones, estos son intervenciones en lo que son caminos vecinales, se está dando mucho mantenimiento a lo que son caminos vecinales, una forma de proteger también la inversión realizada en caminos, ¿no? Si no se hace un mantenimiento en el tiempo adecuado, al final se pierde la infraestructura, ya no hay que mantenerla, sino hay que construir nuevamente la infraestructura. Después, otra cosa importante también, esto genera empleo local también, es temporal, ¿no? Pero igual genera empleo de la propia localidad también. Tenemos acá, en agua y saneamiento, está bastante concentrado en la parte de Sierra Sur, la parte de agua y saneamiento, por ahora. Que dicho sea de paso, de los distritos, de los 170 distritos, los distritos donde se concentran, tenemos de esos 570, tenemos un grupo de 466 distritos que le dije que son los donde presentan mayores niveles de pobreza y exclusión. De esos 466, la mayor parte se concentra en Sierra Sur. Esta es una muy estratégica en términos de pobreza y exclusión en el país. Esto, en electrificación, por ahora tenemos esta parte de frontera, ¿no? O sea, obviamente estos efectos también de la producción conjunta de sectores se va a ir viendo con el paso del tiempo, va a ser mucho más, esperamos que sea mucho más significativa. En el fondo viene operando desde abril de este año, entonces igual esperamos que eso se vaya intensificando. Esto es en cuestión de la distribución. El 86% está distribuido en estos departamentos del país o regiones del departamento del país, que justamente están en la zona, en la Sierra Sur del país, que es la zona más pobre y excluida. Para mencionarles ya y terminar esta parte, no sé cuánto tiempo me queda solo para... Estoy bien, ¿no? Digamos, ¿qué ventajas tiene el fondo y qué desafíos tiene el fondo? Un tema es una ventaja que financia toda la etapa del ciclo de proyecto de inversión, o sea, todo. Preinversión, inversión, mantenimiento. Comparado a otros fondos que hay en el país no financian todas las fases. El FONIE sí lo financia. Y además, como les digo, actualmente la etapa de posinversión se financia solo mantenimiento, pero se está incluyendo la parte de operación. Y va a permitir llegar a distritos realmente más pobres, donde en realidad, si no tienes esa parte de operación, no vas a poder llegar.
En el caso de telecomunicaciones, por ejemplo, una empresa, en Perú las empresas están privatizadas, es una empresa privada que brinde servicio, pero obviamente eso tiene que ser rentable para la empresa. La empresa te dice, mira, yo no es rentable, no entro, ok. Con el fondo se financia la parte de mantenimiento, pero de los 10 que necesita de post-inversión, 10, que 4 sean mantenimiento y 6 de operación, actualmente solo podemos financiar 4, los otros 6 no, de operación. Pero hay casos, situaciones en las que se necesita que se financien los 4 y parte de los gastos de operación también, para hacer rentable y operable, digamos, el servicio. Lo vamos a poder hacer. Y justamente lo que se ha aprobado eso es algo de lo que el fondo estuvo apuntando y se ha logrado finalmente tener la conformidad del Ministerio de Hacienda esta semana debe ser aprobado en el Congreso de que se incluya eso. Ahora, la idea no es obviamente financiar de por vida los gastos de operación, porque lo ideal es que en un momento dado el servicio sea autosostenible. Pero en muchos casos es necesario darles una vida de 5 años hasta que haya una masa crítica de clientes, en caso de telecomunicaciones, por ejemplo, hasta que el servicio y ya haya una masa crítica de clientes que de por sí ya pueda cubrir todos los gastos de operación que se requieren. Pues eso es importante. Es un fondo no concursable, es decir, los distritos no están compitiendo por recursos como sucede con otros fondos que tenemos, ¿no? Lo tienen a disposición. Ahí es un tema más que tiene que ver por necesidades, de niveles de exclusión. Tienen una mejor posición de obtener los recursos aquellos distritos con mayores niveles de exclusión o pobreza. Focaliza intervenciones hacia distritos más pobres excluidos, ¿no? Ese es un tema, está focalizado y eso es muy importante porque eso se ha logrado justamente que los distritos, los sectores mismos que no tenían en sus planes trabajar con determinados distritos, ahora están trabajando con esos distritos porque hay recursos, ¿no? Y hay demanda además, ¿no? Importante. También se contribuye a mejorar la calidad de los proyectos porque está el sector involucrado. Entonces, como el sector está involucrado, el sector hace una revisión de la calidad técnica de los proyectos. Y al final, esa revisión que haga va a ir en beneficio de la población, ¿no? Aunque, claro, eso dice, oye, pero me demora un paso más, un par de meses más, cierto. Pero las ventajas después de tener un servicio que opera, que está bien diseñado, bien dimensionado, digamos, no sirve de nada tener un proyecto que después ha pasado, en muchos casos, que se hacen estudios de preinversión, después expedientes técnicos, y la obra, hay demasiadas observaciones en los expedientes técnicos. Y no se puede hacer una obra basada en ese expediente técnico, tiene que volver a hacerse, el distrito no tiene recursos. Entonces, al final eso es mucho peor. Hay una mayor coordinación entre el gobierno nacional y el sector. El MIDIS ha servido como intermediario, digamos, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos nacionales, digamos, iban al sector y el sector dice, no hay plata, no está dentro de mis planes, está para después. Con el fondo, pues mira, ya hay un fondo que me prioriza y estoy en la lista de distritos focalizados y hay recursos para mi distrito. Entonces, cumpliendo yo con los requisitos, debería poder acceder al fondo. Y también ha permitido identificar cuellos de botella con los distritos, con los gobiernos nacionales y con los sectores, ¿no? Esto que les mencionaba, los temas de demoras para la expedición del SIDA, los estudios de impacto ambiental. Ahora, ¿qué desafíos hay? Igual es un monto inicial de recursos, de dinero que se ha dado al CONIE, pero son insuficientes aún. Entonces se está gestionando para recursos adicionales para el año 2014. Eso es importante. Como repito, el fondo no va a cubrir toda la brecha existente, pero lo que busca es orientar los propios recursos de los sectores hacia estos distritos. Porque de no existir el fondo, muchos sectores lo que pueden hacer es para cumplir sus metas de cobertura. Tú como sector estás interesado en incrementar tu brecha de cobertura, pero como te es más fácil incrementar tu cobertura en zonas no tan pobres, porque en las zonas pobres es más difícil, justamente porque es más inaccesible, es menos rentable, hay menos empresas privadas interesadas en trabajar, entonces no le dan la prioridad de vida. Entonces, pero ya con el fondo ayuda a que estos distritos, los sectores orienten sus recursos hacia estos distritos. Bueno, este es un tema bastante operativo, no sé si me lo vayan a captar, pero cuando se hacen las transferencias de recursos actualmente, el sistema actual que tenemos requiere 2 decretos supremos. Un decreto supremo es firmado por el presidente y un ministro, por lo menos un ministro. Entonces, y eso requiere un trámite, es un poco más, no es tan simple como los decretos supremos.
pero actualmente se piden 2. Estamos buscando simplificar eso a 1 y también eso se está logrando. El tema de baja calidad de los proyectos presentados por los gobiernos regionales. O sea, hay que aceptarlo, y por un tema de justamente baja capacidad de recursos humanos, en muchos casos de recursos, ¿no? También monetarios, no pueden contratar personal que haga estudios adecuados. Entonces hay baja calidad. Vivienda, en el caso de vivienda nos dicen, miren, yo tengo como 400 millones de dólares en solicitudes de agua y saneamiento, pero esos 400 millones de dólares solamente son, digamos, se puede mejorar un 10%, o sea, solo 40 millones. Y esos 40 millones, al final, después de una revisión, solamente unos 5 o 10 millones quedan como listos para entrar a ese proceso. Es un tema que tiene que mejorar. Lo que se está haciendo ahora es capacitaciones de formulación de proyectos a los distritos. Los distritos lo piden, y se ha puesto mucho énfasis desde el inicio de año en primero cómo funciona el SOMIE y después en cómo formular proyectos. En telecomunicaciones, que parece completamente casi desconocido, y en electrificación también, ¿no? Con la participación de los sectores y además del Ministerio de Economía. Una cosa que no les mencioné, el Ministerio de Economía es el ente rector, además de la política nacional de inversión pública, ¿no? Entonces, toda inversión pública que se hace en el país tiene que cumplir con las directivas del sistema de inversión pública, el SNI. Todo lo que hacemos en familia lo cumple. O sea, porque justamente esa revisión que hace el sector busca que se garantice esos lo establecido en el sistema de inversión pública. Ahora, esto, limitados recursos humanos también en los sectores. Los sectores tienen un problema, o sea, de la cantidad de solicitudes que reciben para financiar obras dentro de distritos, no tienen el personal suficiente para hacer esta revisión. Eso es una realidad también. O sea, claro, el fondo ha entrado y les está dando plata para realizar proyectos y dicen, pero no tengo la gente para realizar estos proyectos. Entonces eso también es una limitación que tenemos. Y hay otro tema también que no sé si ocurrirá en Ecuador o en otros países, pero en el sistema de inversión pública tenemos registrado una serie de proyectos y en algunos casos el sistema se ha visto que reporta ciertas duplicidades en proyectos. O sea, los distritos presentan proyectos que ya hay un proyecto que previamente ya fue ejecutado o que figura, por lo menos en la base del sistema público de inversiones, como un proyecto en curso. Entonces, eso es un tema que tiene que mejorar, es un tema más operativo, administrativo si queremos, pero es una realidad, ¿no? Entonces, a la cual, digamos, también hay que apoyar a los gobiernos regionales en, oye, si tienes este proyecto que me estás solicitando, tienes que desactivar este otro, o no lo puedes duplicar, ¿no? O sea, porque hay una tendencia de los gobiernos locales a pedir fondos por distintos medios y además hacer un proyecto, y si ese proyecto no sale, después piden otro, incluyen algún centro poblado en ambos, y hay una duplicidad, se crea una duplicidad. Eso es parte de todo un aprendizaje, pero igual es algo que nos genera algunos problemas. Las mejores operativas que tienen que ver con lo anterior, los suficientes recursos, ya se están aprobando recursos adicionales para este año, de 160 millones de dólares adicionales, como digo, no es para cubrir todas las brechas, pero sí para seguir operando. Eso no implica que a mediados del próximo año nos den más recursos, pero es necesario dar un mensaje, porque hay una cartera que se viene generando, ¿no? Se ha financiado más o menos como estudios de preinversión, como unos 8 millones de estudios de preinversión que van a generar obra para el próximo año, como 40 millones de dólares por lo menos en obra más. Entonces, como 200, entonces es necesario traer recursos adicionales. Otro tema es, hay una baja calidad de proyectos frente a lo que les decía. Lo que se viene capacitando a los gobiernos locales principalmente, en coordinación con los sectores IMEC, para la formulación de proyectos. Hemos recibido también un apoyo de la cooperación internacional, en el caso de COSUDE en Perú, la cooperación suiza, por ejemplo. Nos está apoyando en qué? En algunas regiones claves, apoyarlos en la formulación de proyectos en agua y saneamiento. Entonces, eso es muy importante. Pues hay limitados recursos en los sectores, entonces acá los sectores deben reforzar equipos. Este tema en realidad es un tema medio complejo, porque son los sectores que deben pedir recursos presupuestales para poder decir, oye, necesito más gente para en la realización del familia. Y usualmente lo primero que hacen los sectores es decir, necesito más plata para realizar el proyecto. O sea, casi no está en su prioridad, digamos. Es un tema que igual nosotros venimos insistiendo. En el tiempo que venimos en operación, hasta ahora hemos podido trabajar con esas limitaciones, pero sí hay una serie de cosas que creemos que lo vamos a ir logrando con el tiempo ya para los tiempos que vemos, ¿no?
tema de las duplicidades que les comentaba, actualmente se realiza una revisión conjunta entre el sector y MIDES para ver si esta duplicidad. Lo debería hacer el distrito, lo estamos en talleres mencionando, pero por ahora, obviamente para efectos que después esta obra no sea paralizada o haya un tema de intervención incluso de Contraloría, se viene haciendo esta revisión. Y el banco de proyectos tiene que ser mejorado, tiene que recibir mejoras, ¿no? Introducirse mejoras, porque este banco de proyectos justamente no te reporta como debería esta existencia de posibles duplicidades. Y otro tema que se está incluyendo es la posibilidad de una reforma en lo que es, que ya ha salido, pero es algo que tiene que concretarse en cuestión de la parte de reglamentación, básicamente, en la participación del sector privado mediante obras por impuestos. Actualmente, bueno, en Perú tenemos una ley en la cual el sector privado tiene iniciativa de trabajar, hacer una obra en una localidad, lo que puede presentar una propuesta al municipio para que el consejo del municipio lo apruebe, diciendo, yo hago esta obra con cargo a los recursos que vas a recibir para el próximo año. Son recursos del canon y sobrecano, digamos, recursos futuros que va a recibir el distrito. Eso está por ley. Si acepta eso el consejo del gobierno distrital, lo que hace la empresa hace la obra, entrega la obra, y ¿qué es lo que sucede? Una vez que termina la obra y ya hay conformidad en ese requisito de conformidad, entrega la obra al municipio y el municipio lo que hace es solicitar al Tesoro la emisión de un certificado. Digamos, la obra costó 100 millones, digamos, 10 millones de dólares. Entonces le entrega un certificado a la empresa por 10 millones de dólares para que la empresa lo reduzca los impuestos que tiene que pagar el Tesoro, ¿no? Entonces eso agiliza mucho la participación del sector privado, pero está limitado solamente a distritos que cuentan con recursos suficientes. Entonces lo que está haciéndose ahora es que los fondos estos certificados pueden ser emitidos con cargo a recursos de fondos, en este caso como familia. Entonces va a permitir que en muchos distritos, en gran parte de distritos que no cuentan con esos recursos, que provienen de canos, que vienen con recursos suficientes, también poder tener la ventaja de la participación de empresas que operan en su localidad, que quieren hacer una obra y que digamos, la entrega de la obra, desde la concepción hasta la entrega es mucho más rápido, porque entra un mecanismo de ejecución mucho más acelerado que el estándar. Entonces, en beneficio también de la población. Solo para terminar, ya el último slide, como un resumen, acá, de la experiencia que tenemos, consideramos que es importante orientar la atención a los recursos a las zonas más pobres y excluidas, y esto lo damos con una focalización. O sea, si nosotros creamos un fondo sin focalizarlo, entonces podría haber corrido la suerte de, bueno, más de lo mismo, más plata para hacer lo mismo. Pero acá justamente focalizándose en los distritos más pobres, con mayores niveles de exclusión, o zonas donde hay mayores conflictos, logramos que los sectores puedan, ¿no es cierto?, efectivamente destinar o incorporar en sus planes de intervenciones estos distritos. O los mismos distritos puedan decir, ahora sí tengo un recurso al que puedo solicitar y puedo lograr que ese servicio se realice en mi localidad. Ahora, la intervención de manera conjunta con los sectores y gobiernos regionales y locales. Esto es importante en la articulación. O sea, el gobierno regional con los gobiernos nacionales, con los sectores, digamos, en el trabajo que se hacen muchas presentaciones de solicitudes que hay, eso, el criterio de priorización del sector no es necesariamente, oye, te pongo primero en mi lista, no. Entonces, ahí se requiere una coordinación. El MIDI se viene a cubrir ese nivel de coordinación. Ahí no entra como tercera gente a decir, el gobierno tal te ha presentado una solicitud, ¿cómo va esa solicitud? Nos comentan que, digamos, ya presentó con otros formatos, por favor, indícame en qué va, ¿no? Entonces, tratamos de acelerar eso un poquito y ayuda mucho con lograr y sacar estos productos. Mejora constante de procesos, hacer más eficiente y efectiva sus intervenciones. Hay un tema de seguimiento y evaluación que es importante. Nosotros estamos en la fase de diseño, pero es súper importante eso, de la experiencia que hemos ido recogiendo de los mismos distritos. No es algo que, digamos, todos los actores, ni los sectores ni los inversores de cuento están muy contentos con que hay un tema de seguimiento y evaluación. Pero sí sabemos que eso es importante, porque si queremos llegar con servicios, ¿no? Obviamente este tema es fundamental, ¿no? Porque si no, al final, pues, obras que no son acabadas, nunca son entregadas, y dinero finalmente no es bien usado. Otro tema que es importante es simplificar procesos previos a ejecución de intervenciones, lo que mencionaba, que se contrate un estudio. Por ley, digamos,
Lamentablemente no tenemos esa posibilidad. Pero lo que estamos haciendo es, por ahora, porque creemos que eso sea parte de la ley, para una próxima ley de FONI, es realizar estos diagnósticos con un fondo que tenemos, que no es del FONI, pero es un préstamo que se tiene del Ministerio, justamente para hacer un diagnóstico de las zonas más prioritarias. De esos 530 distritos que están en el primer cuadrante, identificar un diagnóstico de necesidades de intervención. Y con eso, conjuntamente con los sectores y con los gobiernos nacionales, es hacer una identificación de financiar la elaboración de términos de referencia para justamente solicitar al fondo la financiamiento de intervención. No sé si me explico. O sea, no, actualmente el FONI, el fondo del FONI, no puede financiar la elaboración de términos de referencia, que no es tan complicado, pero los distritos no tienen dinero. Hay distritos, los más pobres no tienen dinero ni la capacidad de contratar y que han de dar un buen término de referencia. Pero lo estamos haciendo actualmente con otros recursos. Creemos que eso es importante, que se incluya en el mismo fondo. O sea, un porcentaje, digamos, de administración, de gastos administrativos, para poder destinarlos ya sea a diagnósticos, a la elaboración de términos personal, para que elaboren estos términos de referencia, para que entre el circuito FONI, ¿no? Ahorita la cooperativa internacional está mostrándose como un aliado en ese sentido. Pero es un tema importante porque nos va a permitir como fondo no trabajar reactivamente, sino proactivamente. No, digamos, viene la solicitud, ok, te agilizo todo el proceso, te garantizo los recursos, sino yo ir a la necesidad, ir hacia los requisitos que tienen esa necesidad, pero sin embargo no la capacidad de generar estas solicitudes y comenzar el ciclo de migración. Eso es básicamente lo que quería compartir. Cualquier otra pregunta se lo puedo responder dentro de lo que sea. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, es difícil de concentrar todo, eso es un ejercicio bien difícil. Gracias a Carlos por el esfuerzo. Entonces, tenemos unos minutos para hacer preguntas aclaratorias. Si alguien quisiera preguntar algo que quizá no se entendió, ya hay por lo menos una mano levantada, y yo les propongo de recoger 2 o 3 preguntas y luego que Carlos las pueda absolver en todo lo que sea posible en un lapso de 10 minutos, y luego si hay necesidad de profundizar un poco más, les rogamos de aprovechar que Carlos está aquí para abordarlo quizá en otros momentos más informales. ¿Está bien? Por favor. Claro que en caso se dan prioridad a la litigación con la Frontera Norte de los tenores. El tema es porque no hay, si hay comunidades aisladas sin eléctrico, porque el sistema eléctrico muy cercano a las comunidades y no haya electricidad. Puede ser que la vía eléctrica llegue a 1 kilómetro o 2 kilómetros de la comunidad y componer 10 postes más se resuelve el problema. La verdad es que esta boleta que no puede ayudar a que no haya más electricidad porque soy de pescada, de cepa, de sierra. Esa es una pregunta. Hablando del problema de saneamiento, lo asocian con las excretas animales o también vinculado con excretas animales que afectan el agua. Estamos hablando de las zonas de asunto provincias de Tecuco, que son predominantemente ganaderas y agrícolas. A veces resolver el problema del excreto humano y tenemos 50 cerdos. Si se evalúa esa atención de cara también a incluir en el empleo a sector de donde se van las horas. Ajá, por favor. Sí, y con esto no se me olvida la primera pregunta. O sea, este programa de inclusión económica, de repente está asumiendo que a través de la mejora en los servicios, ¿no?, se puede mejorar la inclusión de los hogares, pero no se han puesto a pensar de repente si existen otros factores que pueden estar limitando la inclusión en estas zonas, o sea, factores culturales, etcétera, porque no sé si esa correlación es tan lineal, ¿no? Por favor, una más. Sí, tal vez en ese sentido, a mí me falta una pieza para entender en sí el fondo, ¿no? O sea, lo entiendo como una iniciativa del Estado en tratar en buscar dar mejores condiciones a los municipios menos desarrollados, con menos inclusión. Sin embargo, me falta otra pieza, o sea, una vez que hagan eso, ¿qué
qué pasa, o sea, hacen estudios de mercado, hay cómo se mueve la economía, o sea, porque hay un tema que de aquí en unos años quién va a pagar todo eso, ¿no? Se supone que tiene que haber una capacidad de la misma zona de poder generar sus recursos, se puede ser una estrategia, u otra puede ser un sistema, asumiendo que son zonas realmente inviables económicamente, a lo mejor con algún sistema de subvención cruzada a partir de otra forma. O sea, esta parte no me queda muy clara. La última de la primera ronda, por favor. No hay una paradoja entre el proceso de descentralización que se ha estado viviendo en estos años, que supone procesos como presupuestos participativos, planes de desarrollo concertado a nivel distrital, provincial, ¿no? Y el hecho de que solamente las autoridades municipales sean los que determinen en gran medida las iniciativas. En todo caso, no me quedó clara esa tensión, ¿no? Cómo se maneja, ¿no? Cómo se va a articular, o es que de repente no se va a articular, ¿no? ¿Está bien por ahora? Carlos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Si voy a tratar de responder, si no soy claro, la pregunta, en lo negado posible. En el caso de la entrega, yo diría que es una mezcla de las cosas, ¿no? Hay zonas en las que los tipos de servicios que el eléctrico convencional no permite llegar, Nunca llegará. Sí. Es imposible. Lo que se está buscando es otro tipo de alternativas, ¿no? Paneles solares, por ejemplo. Pero obviamente si no va, no digamos, la provisión de servicios convencionales, sino buscar, digamos, para zonas que tienen una realidad muy compleja, en la cual de una red eléctrica casi imposible buscar otra alternativa. Y otra alternativa, por ahora, que se ha visto con el sector, es el tema de provisión de paneles solares. Que obviamente la provisión de energía que da no es la misma, pero es una experiencia medio reciente, el sector está buscando por eso. Pero somos conscientes de que el tipo de infraestructura está obviamente limitado y debe ser condicionado de una forma a la realidad geográfica del lugar, ¿no? O a la dispersión que puede haber. Entonces, en el caso, por ejemplo, de agua y saneamiento, por ahora las intervenciones se están dando en centros poblados, porque un distrito está constituido de varios centros poblados que van, la realidad se define en lo que son materias del sector de agua y saneamiento hasta 2.000 habitantes por centro poblado. El distrito puede tener 10.000, no importa. Pero los centros poblados que conforman, los centros poblados que son considerados rurales, son hasta 2.000 habitantes. Entonces, pero en la práctica se está por ahora poniendo entre 200 habitantes a más, porque por menos de 200 habitantes es un poco más complicado proveer el tipo de estructura convencional. Entonces, sí es una realidad efectivamente que es un desafío, ¿no? para ese tipo de trabajo que se hace, ¿no? En el cual obviamente el sector está buscando alternativas de solución, pero pues no lo que trabajar. Con relación al otro tema de saneamientos, es saneamiento humano, no la parte excreta animal. No estoy 100% seguro, pero es el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, que tiene que ver este tipo de digamos, intervenciones que puedan ayudar al sistema de excreta animal, ¿no? En principio es para saneamiento de viviendas, no de la parte, digamos, ganadera. Después, dentro del tema de la publicación de los contratos, claro, si hay empleo local, ahora, no hay una obligación que sea así, pero en la práctica, digamos, sabemos que claramente lo que son caminos vecinales son empleo local. Ahora, si hay un tema importante que se tiene que revisar a interior del sector, y hemos conversado sobre eso con el sector, es que el sector de caminos vecinales que lo había centralizado en la unidad encargada de hacer estos, digamos, de evaluar, y es un programa que ve la producción de caminos vecinales y zonas rurales. Ellos venían operando con un préstamo de BID. Y bajo ese préstamo permitía que se contraten directamente a microempresas locales. Porque dentro de un préstamo, en la legislación del país, hay ciertas restricciones contractuales. O sea, se van a la normativa de contratación de la multilateral, que es más flexible, que permite esos espacios de hacer directamente sin hacer concursos. Actualmente el sector lo que está presentando es un proyecto para que se continúe con este esquema, aunque ya no está dentro del esquema del
un cliente alto, que pasan por recursos de familia. Porque si bien es cierto genera empleo local, no necesariamente contratan directamente no estaríamos contratando directamente a las microempresas, sino se podría dar el caso que una empresa más grande que a su vez se contrata. Entonces obviamente los márgenes de los salarios de las personas que se reducen. Entonces, motivo por el cual justamente hay una propuesta del sector para que se puedan hacer contrataciones dentro de lo que son términos vecinales directamente a la empresa local. Ahora, por el tipo de obra que se hace, en muchos casos es empleo local, que son obras pequeñas, no son obras de gran magnitud, ¿no? Después tenemos acá mejores servicios, claro, no, sí, ciertamente, el tema de la mejora de servicios, no creemos que con eso vamos a solucionar el problema de exclusión, estamos totalmente claros que no. Parte de la gama de cosas que se tienen que hacer. Entonces estamos concentrados en la parte de infraestructura, porque hay temas tan básicos como el derecho a tener agua potable, ¿no? Que actualmente no se tiene en muchos distritos. Pero claramente eso no va a resolver todo el tema multidimensional de la exclusión, pero sí contribuye en parte. Todo, como mencionaba, sería motivo de alguna otra presentación y seguramente otro presentador también que les habla sobre la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, que justamente tiene varios ejes y analiza más por las distintas fases, necesidades y los otros programas que existen en temas que contribuyen a la inclusión social. Sí somos conscientes que esto contribuye en parte, pero no es la solución a todo el problema de exclusión. A ver, no sé en esto como Había otra pregunta sobre qué pasa después si una vez hecho la obra, qué va a pasar, después cómo se va a pagar, cómo se va a mantener. El problema que hemos visto básicamente para el tema de, por lo menos hasta ahora en el nivel de servicios que se han ido trabajando, en el caso de telecomunicaciones, ¿no? Por el tema de gastos de operación. Y como les digo, si podemos financiar por las operaciones, nos va a permitir financiar la parte operativa post-inversión. Pero sí, como lo dije en la presentación, es importante tener en cuenta que no se puede hacer un financiamiento de por vida, ¿no? Eso no es sustentable, no es también. Pero sí, la idea es ir buscando periodos, digamos, 5 años, o sea, habría que discipar a la gente, donde sí se pueda hacer el subsidio hasta que se genere un tamaño de mercado que permita hacer otros sostenibles. O que no requiera un subsidio, o sea, todo el subsidio de todo el sistema, ¿no? Sino que parte se pueda atender vía el cobro de tarifas, ¿no? De repente no que correspondan a los costos, que correspondan a ser mayores, pero en momentos que tiendan a costos o que cubran parte de los costos, cosa que ahora digamos están muy lejos en algunos casos. Entonces, de hecho, solo para mencionar, en el caso de telecomunicaciones hay un fondo, el FITELES, el Fondo de Inversión en Tecnologías Naturales, que ya implica, de hecho, un subsidio es un fondo que opera bajo una lógica de subsidio, ¿no? Y eso permanentemente se vienen haciendo obras de esa forma. O sea, la obra es pagada con este fondo, que es un fondo que se forma cobrando un impuesto a las empresas privadas que operan en comunicación, ¿no? Entonces, las autoridades de comunicaciones pagan una cuota, se hace este fondo y sirve para gestionar las naturales. De hecho, también implica un subsidio cruzado. Finalmente, en hablar de la paradoja del proceso de centralización, ahí lo entendí muy bien porque, claro, hemos iniciado un proceso con todas las dificultades que es complicado, pero que obviamente era necesario el proceso de centralización. En el FONIE lo que estamos, digamos, el FONIE no puede operar si no está el distrito, o sea que el distrito o provincia, estamos hablando de todo el país, tenemos departamento o región, que es lo mismo, provincia y distrito, que son como las parroquias. Si los distritos no están, no inician, no están, digamos, comprometidos a todo este ciclo y proceso operativo del procedimiento operativo, o el sector tampoco, eso no funciona mucho. Entonces, justamente el 80% de los recursos van a ser ejecutados por las parroquias.
por distrito, son ellos que van a buscar los recursos. Y la relación que hay con los presupuestos participativos, Planes de desarrollo. los planes de desarrollo local. Sí, eso, digamos, O no se toma. no, porque para que el distrito solicite una intervención, tiene que ser aprobado por su consejo. Y entiendo que debe estar alineado con los planes de desarrollo. No necesariamente. Ahí, sería en todo caso, tenemos un tema hasta que volvemos a la responsabilidad del distrito, ¿no? O sea, el distrito, el alcalde no puede firmar una solicitud por su cuenta. Tiene que verlo con su consejo, con el consejo distrital. El consejo distrital, ¿no? Ahora, ojo que el fondo lo que debe estar recursos adicionales. O sea, no está diciendo, mira, esto no lo hagas, no está poniendo recursos adicionales a los que ya se disponen o a los que ya, priorizando a mi persona mejor. No pasan por el SNIP, ¿no? Pasa por el SNIP. Pasan por el SNIP. Pasa por el SNIP, por supuesto. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los sectores tienen su plan ya del año. Tienen su plan del año, pero el FONIE, por ser recursos de un fondo, no necesitan haber estado en su plan. Depende de sus planes, en el año no están intervenidos en un por. Pero como existe el FONIE, y si los recursos son recursos de fondo, sí pueden eso incluirlos en su actividad del año, sin problemas, aunque no lo hayan previsto. ¿No? Son fondos adicionales. Carlos. Sí, solo a raíz de esto también, un poco por otras experiencias, yo esto lo quiero vincular a cómo lo contempla, si el FONIE lo contempla, tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, si no hay el Consejo saca una propuesta que supuestamente está aprobada, pero si no están incluidas o incorporadas las unidades de seguimiento de la población en cuanto a temas de saneamiento u otras, ¿no? Si no hay un desarrollo de capacidades locales, me suena como un poco difícil, lo que comentaba José Luis también, ¿no? La sostenibilidad posterior. ¿Ponéis algún requisito en el FONIE para que eso venga del Consejo, pero además haya un desarrollo de capacidades ya de la población? A través de unidades, nosotros hemos tenido experiencia en Piura, en concreto, en Santo Domingo, en Pacalbampa, en Santa Catarina de Mosa, con cooperación de un ayuntamiento de allí, donde el desarrollo de las capacidades colectivas era fundamental, y eso estaba dentro de su plan de desarrollo, ¿no? Pero si no hay eso, y gran parte de la financiación, o una parte de la financiación era la capacitación de estas unidades, ¿no? Porque lo otro es más fácil, la carretera, la obra de arte del puente o lo otro, ¿no? es construcción, ¿no? Pero el mantenimiento y... Pero ustedes la prestación no solo a la gente del municipio, sino a gente de la comunidad. Como requisito no está, lo que se está haciendo ahora es con el apoyo de COSUDE, por ahora capacitar a los distritos, al personal de las municipalidades, ¿no es cierto?, en 6 regiones del país, que son las más, donde se centran mayores demandas, ¿no? Porque sabemos que su capacidad de comunicación es baja, su capacidad incluso de una vez que presentan sus solicitudes para que levantar las observaciones también es baja, pero estamos a ese nivel por ahora, ¿no? Pero claramente el tema de capacidades de los gobiernos nacionales, específicamente de los gobiernos distritales, es un tema que lo tenemos como en una luz así roja, ¿no? O sea, oye, este tema es súper importante. Estamos buscando el apoyo de los gobiernos regionales, pero eso, digamos, a la fecha, quienes han hecho uso del fondo son básicamente los municipios, ¿no? Pues eso es obvio. Porque las regiones, obviamente, pueden haber coincidencias, sinceramente, ¿no? O sea, el presidente regional tienen, digamos, bueno, pueden tener su prioridad, pero también tenemos en curso una agenda de trabajo con 6 regiones para efectos de solicitarles el apoyo, para que ellos brinden apoyo a su vez a los municipios, ¿no? en la generación de capacidad, que es lo que observamos con mayores, más limitaciones, tanto para la parte de formulación como la parte de sostenibilidad proyectos, ¿no? Porque ahora el tema de la capacidad es un tema bien complejo, es muy importante, pero que ahorita, como en los recursos que tenemos de FONIE, no nos permite financiar
la capacitación de Colina. No tenemos esos recursos para hacerlo. No se nos ha otorgado esa facultad. O sea, podemos financiar todas las obras, todo, pero destinar recursos para eso no, lo estamos haciendo con recursos propios del Ministerio. Y buscando alianzas con ONGs que trabajan en la región, ¿no? Por sus trabajos específicamente que interesa más el tema de almacenamiento, otros o cooperación internacional que interesa básicamente la parte de la Amazonía, pero estamos todavía en ese nivel. Muchas gracias de nuevo, Carlos. Quisiera pedir un aplauso para Carlos. Y con esto pasar a la presentación del Gobierno Provincial de Pichincha. Para eso nos acompaña Esteban López. Él sí es ingeniero agrónomo especializado en fitotecnia y es egresado de la maestría en gestión ambiental. Ha tenido algunos cursos de perfeccionamiento en agroecología, manejo ecológico de suelos, agricultura sustentable, soberanía alimentaria, algunas giras de técnicas, colaboración con Fundación, con Cooperación Suiza, y actualmente es el coordinador del área agrícola de la Dirección de Economía